Hola, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en el programa de La Silla, que sabemos que es un programa de entrevista, ¿verdad? Para acrecentar nuestro amor hacia Dios, nuestra fe en Dios. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que le conozco desde hace mucho tiempo, el padre Ricardo Hernández Tinoco, de la Sociedad de Hermanos de Jesús. Y pues vamos a empezar con la oración y ahorita rápidamente le cedemos la palabra. Bueno, de una vez. Padre, muy buenas. Bueno, aquí son tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, aquí sentado en la silla eléctrica. No es cierto, en la silla de madera. Tenía miedo porque es la silla, ¿no? Pues vamos a hacer una pequeña oración, si me permite, y ya comenzamos a platicar un poquito acerca de usted, su vocación, porque eso puede motivar a algunos jóvenes precisamente para ingresar si quisieran ser sacerdotes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Invocamos al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Y y enciende en enciende en ellos el ellos fuego el de tu fuego de tu amor. amor Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se y renovará renovarás la la faz de paz la de la tierra tierra. en Espíritu de Dios. Bueno, pues le dejamos al Señor este programa para que de acuerdo a Él, pues obre de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Bueno, Padre, pues muchos aquí le conocen en Campeche, ¿verdad? Pero pues sé que no es de aquí de Campeche, pero prácticamente ya es un campechano con tantos años que tiene aquí en las parroquias. ¿Dónde nació usted? Si gusta darnos un resumen allá de cómo. Nací, nací en Durango, Durango, un 27 de agosto, o sea que el próximo, creo, sábado cumplo años. 27 de agosto de 1954. Mis padres, don José Antonio Hernández Enciso, falleció en un accidente en 1972, pues yo estaba en el seminario. Y mi mamá, Dios mediante, el próximo domingo debe de cumplir 91 años porque ella nació en 1930. De modo que lleva casi 50 años de viudez. Muy bien, padre. Bueno, pues pues es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque, bueno, una vez oí que usted platicaba de esa situación, ¿verdad? Cuando falleció su papá y estaba en el seminario. Pero pues así son las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sintió ese llamado, padre? Algunos, pues que he platicado con sacerdotes o religiosas, pues dicen que fue un proceso lento. Por ahí algunas veces he oído testimonios que son así un poquito más rápidos. ¿Cómo fue su encuentro hacia esta vocación? Bueno, las vocaciones normalmente nacen en las familias. El ejemplo de la fe de mis padres naturalmente que nos alimenta y deja un sustrato importante. Por ejemplo, mi papá en paz descanse nos enseñó a ir a misa todos los domingos y diciendo que es algo lo más importante de la semana y tomarlo como una responsabilidad si no te gusta de todos modos. Cuando él nos llevaba a pasear, normalmente quería que antes ya hubiéramos ido a misa o si llegábamos del paseo tarde, cansados, no importa, si somnolientos nos llevaba a misa aunque nos durmiéramos en el sermón. Esto como el subrayar el primer mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la asistencia a misa tú le demuestras el amor a Dios, porque vas a escuchar su palabra y vas a hacer oración o vas simplemente a cumplir como buen cristiano. Y ellos nos enseñaron eso. Platicaré una anécdota en el plano económico, como siendo niños él nos remarcaba eso. Y mi mamá, aparte de la misa, pues el Santo Rosario, expresiones, vaya con Dios, bendito sea Dios, hágase tu voluntad. Si Dios es servido, si Dios lo permite, primero Dios, en el nombre del Padre, o sea, desde que mi padre, por ejemplo, andando en la montaña, se levantaba temprano para su trabajo, él tenía camiones, allá mismo se arrodillaba y se persinaba o por lo menos si ya estaba sentado en el camión al volante, hacía su oración persinándose y en silencio ofreciéndole a Dios su trabajo y uno va viendo todo eso y naturalmente eso alimenta. Luego hizo un gran esfuerzo
para inscribirnos en un colegio católico, como el de aquí de Campeche. El Mendoza era de los maristas en Durango, el Guadiana es todavía de los hermanos lasallistas. Ujú. Él hizo ese esfuerzo porque en mi hermano mayor, Roberto, vio este matiz de fe, de catolicismo y de calidad en la educación. Entonces yo no sé cómo le hizo. Los religiosos, aunque era colegio de paga, nos hicieron un descuento, yo creo que por mayoreo, porque hubo un tiempo en que estaba mi hermano Roberto, no recuerdo si Alfredo, yo y el padre Andrés también, creo ya estaba inscrito, entonces era muy caro. Y pues nosotros no éramos ricos. Mi papá quedó huérfano muy chico, mi mamá también, lucharon en la vida y pues sí, cuando mi papá murió había un carro, una camioneta, dos camiones, pero no había un gran ahorro efectivo, ahí cosas, algunos terrenitos, pero no, vivíamos, digamos, prácticamente al día. Y sin embargo hizo el esfuerzo de mandarnos a un colegio católico. Ahí se nos despertó un poco el tema de la vocación, pero de eso hablaré enseguida. Ok, bueno, qué interesante eso que nos dice, porque en la actualidad, ¿verdad, padre? Hay muchas familias que se casan y lo primero Ah, que dicen es, no va a tener hijos, nada de hijos para no tener... Ay, se fue ahí su pantalla. ok. Bueno, entonces ya Bueno, continuamos normal, yo corto. me, Ajá. me quedé yo en el asunto de que papá y mamá nos dieron pues la fe católica y con su ejemplo, mi mamá nos ponía a rezar el Santo Rosario en casa y con mucha frecuencia cuando llegó la campaña de mundial del Rosario en Familia del padre Peyton, pues familia que reza unida, permanece unida, era un lema. Claro que ya ella lo había vivido desde antes, desde que éramos niños, y cuando llegó la campaña, el padre Andrés era un muchachito, le ayudó mucho a mi mamá en esa campaña de oración del padre Peyton. Yo tendría 17 años, pero ya me estaba yendo al seminario. Pero vamos con el tema de la misa y de mi papá, que hizo el esfuerzo de mandarnos a un colegio católico. Cuando era yo muy niño, mi hermano mayor, Bernardo, en paz descanse, también Ahí ya iba regresó. en ese grupito. ¿Se Sí, escuchan? sí, se fue un momentito, pero ya está. Y entonces, pues mi hermano mayor ya tenía la edad de la hormona, o sea, ya las chamaquitas le llamaban mucho la atención, porque y no entrábamos a misa, nos quedábamos en el parque, él así recargado en la fuente, ya como todo un rebecón, un Elvis Presley, yo creo. No, todavía no se usaba ese corte de pelo, pero sí se quedaba a mirar a ver a las chamacas que pasaban, a las niñas, pues. No me acuerdo si ya ensayaba sus primeros piropos, esos que dicen adiós preciosura o Madre Santa, se cayeron las estrellas del cielo. Estoy inventando tonteras. ¿Quién sabe qué diría él? Yo no lo recuerdo. Nosotros estábamos aburridos ahí, pero él era el jefe y no entrábamos a misa. En Durango, el dinero que da el papá o la mamá eh, es el domingo. Aquí en Campeche le llaman la gastada. Deme mi Ujú. gastada. Y normalmente la daban el domingo. Ahora, cuando los tiempos fueron mejores, para cada ir a la escuela les daban su gastada, pues, pero no. Eran otros tiempos, los tiempos de la posguerra. Entonces llegábamos con la mano estirada, papá, mi domingo. Y la misa de niños creo que era a las 9 de la mañana, 8:30 o 9 de la mañana. Y la pregunta fue, ¿y ya fueron a misa, hijitos? Sí, sí, cuatro mentiras al unísono, no sé cómo estaría eso. Lo cierto es que dijo, bueno, y díganme de qué color iba vestido el padrecito.
en la torre, porque uno dijo que verde, otro que morado, quizá otro dijo otro color, no recuerdo bien, pero él se dio cuenta que no habíamos ido a misa, nos llamó la atención, nos regañó y no nos dio dinero. Y nos dio a entender que lo más importante en la vida es Dios y lo más importante en la semana es ese encuentro con Dios que es la Santa Misa. Él participaba muy piadosamente en las misas, con verdadera devoción. Se quedaba normalmente atrás y con los brazos cruzados, muy atento. Le gustaba ir a una misa de un canónigo que, por cierto, fue el que pagó mi pasaje para ir al seminario y me acompañó, o sea, nos acompañó al grupito que entramos de Durango con los hermanos de Jesús. Le gustaba escucharlo porque ese padrecito hablaba con voz fuerte en el timbre de voz y en los conceptos. Tenía una lógica, un razonamiento, una profundidad. Y se peleaba en el sermón con los masones, los ateos, los marxistas, a todo mundo decía, y dicen esto, pero esto, y él, y a los protestantes que no le dan su lugar a la Santísima Virgen María, y él, textos bíblicos aquí, no le hacen caso, y era muy apasionado, en paz descanse. Y mi papá le gustaba, aunque ya nos hubiera llevado a misa de niños, le gustaba ir en la misa de ese canónigo. Pues bueno, ¿qué podremos decir? Que nos metió al colegio y en el colegio, en la primaria, una vez nos daban pláticas, teníamos misa los fines de semana, el sábado. Había distintas actividades y había oración antes de empezar las clases. Había colecta de ropa y cosas para ayudar a los niños pobres. Llegaban misioneros a hablar de las misiones y coopere para las misiones, o sea, es un conjunto de muchas cosas. Tenían grupos de lobatos y boy scouts y el saludo, pues de los scouts es así, la mano, y son 3 principios: Dios, patria y familia. Y cosas que también van redundando en lo mismo, una diversión muy bonita los scouts, pero formación. Lo cierto es que en primaria nos hicieron una como pequeña encuesta: ¿qué te gustaría ser de grande? Y te daban opciones: médico, ingeniero y cosas así. Y también, no sé si decían sacerdote, yo creo que no, porque ellos querían promover vocaciones a ser religioso, no sacerdote. O sea, también para sacerdote, no recuerdo bien la pregunta. Entonces te decían que eligieras 2 o 3 opciones. Alguna vez yo elegí esa opción que decía, pues no me acuerdo qué decía, pero sí hacía referencia a entregarle la vida a Dios, más que como ingeniero médico y eso. Y entonces nos daban una platiquita y nos iban medio pastoreando y pues bueno, ya como que te tenían en una lista especial, chavitos que les interesaba alguna cosa referente a Dios. Pero sucede que por ese tiempo se fue como vocación mi hermano Roberto y ingresó a lo que le llamaban el aspirantado menor en secundaria. De Durango se fue a León, Guanajuato. Y todo iba muy bien, pues yo entré a la secundaria y en primero de secundaria el hermano encargado de las vocaciones nos presentó fotografías preciosas, le llamaban diapositivas o filminas, era algo proyectable. No había cinito fácil en ese tiempo, pero imagen fija sí. Y luego, a los que nos daban esas pláticas, pues me impresionó el ambiente de alegría que tenían los chavitos ahí de la secundaria. Tenían oración, trabajo, y luego en un campamento se ve que se están comiendo unas trancas así, no de leche, pero eran unas tortas riquísimas de jamón con queso y tanta cosa. Y están comiendo en serio un grupo de chavitos. Y luego recuerdo otra imagen donde
se ve un portero volando por los aires así atrapando una pelota, y era mi hermano Roberto, que era el portero de la selección y de la secundaria, y pues todo eso le anima a uno que ¿quién quiere ir? Pues yo. Y entonces ingresé con los hermanos lasallistas el 1 de septiembre de 1968. Le escuchamos. Ok. Segundo y tercero de secundaria y después los 2 años de la preparatoria. Yo hice 2 años de preparatoria en otra ciudad, ya no en León, Ok. Guanajuato, sino en Saltillo, Coahuila. Muy buena formación. Yo todavía en los sermones de difuntos, por ejemplo, recuerdo una clase de literatura de segundo de secundaria, segundo, tercero, de ese año 68-69. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, no, pues que todo ha de pasar de igual manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos, etcétera, etcétera. Entonces, en el campo de la literatura, de la música, de la religión, pues se nos despertaron cosas así bastante profundas. El director, que no era sacerdote, pero como si lo fuera, nos da unos temas extraordinarios. Rezábamos el rosario en las tardes y cantábamos preciosos, y oía el coro de aquellos 60, casi 70 chamacos que éramos, de los 3 años de secundaria. Y todo eso fue alimentando una espiritualidad. Y en Saltillo, Coahuila fue otra etapa. La preparatoria fue un desafío más, el mundo cambiante, los compañeros del colegio, porque ahí sí ya íbamos al colegio fuera del, digamos, del seminario. En secundaria las clases nos las daban en el seminario Okay. y nos acreditaban ante la Secretaría de Educación Pública porque estábamos coaligados a algún colegio. Pero en Saltillo no, era ir a la preparatoria, el colegio Ignacio Zaragoza, también unas experiencias muy bonitas en el deporte, en todo, bueno. Y estando en segundo de secundaria murió mi papá, en paz descanse. Me salí, me gradué de la secundaria o terminé. Un año me fui a trabajar para ayudarle a mi mamá y a, pues, aportar el dinero para mantener la familia. Es impresionante, yo no sé cómo le hizo mi mamá, quedando viuda a los 42 años y 12 hijos, 2 casados, pero los casados a veces en lugar de ayudarte también te quitan. Mamá, no me pagaron, y mijito, que el hambre, que la leche, que el bebé. Ahí está la abuela prestando dinero que no tiene, porque 10 dependíamos en cierto modo de ella. Mi hermano Roberto ya trabajaba y estaba terminando su carrera de ingeniería, pero lo que lograra conseguir apenas para sus pasajes y libros. Yo me salí del seminario, pues sí le daba todo mi sueldo a ella, nomás separaba para el autobús, el pasaje, el transporte urbano. Lo cierto es que fueron tiempos muy difíciles porque el desafío era muy grande. Sin embargo, al acabar ese año ingresé, pero ya no con los lasallistas, sino con los Hermanos de Jesús, de los cuales yo ya había escuchado
porque el ahora padre Rodolfo, que era casi ingeniero del tecnológico, nos había invitado a algunos amigos de Durango a ingresar a la Congregación Misionera Naciente, Sociedad de Hermanos de Jesús. Se había fundado el 26 de abril del 71 y para el 72 ya mi papá había fallecido y el 73, entonces, este, pues estuve ese año trabajando, ingresé con los Hermanos de Jesús en el año 1972, el 31 de julio, fiesta de San Ignacio de Loyola, un santo tan importante, en todos sentidos, con el padre Adolfo Silva Valdés, fundador de la congregación, y también pues con el obispo Fidel Cortés Pérez. Y ha sido una apasionante aventura de un montón de años. El año 73 al 2023, pues voy a cumplir 23 años dentro de poco tiempo. Cumplí 21 años el 31 de julio, digo, 41 años de haber ingresado. Prácticamente, pues somos de los fundadores en el sentido de que el padre Silva nos formó, nos dio pláticas, el padre Andrés fue su secretario, su confidente, su amigo, su dolor de cabeza, yo creo que también alguna. ¿Y qué puedo decir? Que la congregación Sociedad Hermanos de Jesús ha sido nuestro camino, nuestra gran vocación, nuestro gran servicio, que aunque no somos muchos, es un buen servicio. En muchos otros aspectos hemos dejado mucho que desear, dando algún mal ejemplo de críticas o de incomprensiones, pero en general hemos dejado parte de la piel en el camino. Y recuerdo que cuando estábamos en Lerma, atendíamos Lermas, y el grupo de Renovación Cristiana en el Espíritu Santo y el grupo también de Escuelas de la Cruz, tenían un impacto tremendo a nivel diócesis, pero sobre todo en la ciudad, en Ciudad del Carmen. Y era mucho trabajo el confesar. Por ejemplo, yo me recuerdo contracturado del cuello, todo así, adolorido, tirado en un sillón de sala y en un cuartucho X en Lerma, a donde llegaban los que estaban asistiendo al retiro a confesarse. Ellos se arrodillaban, yo así echado de lado, pues ahí los escuchaba, un regañito o consejo y la absolución para que pudieran comulgar. Pero eran retiros en los que asistían fácilmente 200, 300 personas, a veces una exageración. Y cada quien con su carisma, el padre Rodolfo, inolvidable, el padre Andrés, el padre Pepe, que era jovencito, el padre Victoriano, que incluso formó la Casa del Alcohólico Anónimo y tantas cosas. Menciono esto aquí en Campeche, pero en Pilcaya Guerrero, en Puebla, en Venezuela, en Estados Unidos, en Costa Rica, yo fui misionero junto con algunos hermanos, pues le hemos echado ganas, le hemos puesto empeño. Y ha sido un gran camino, una gran vocación. Y ahora el cuerpo no responde casi, ya no dejo que me contracture, pero sí a veces el cuerpo tiene ganas. Mañana, por ejemplo, me deben dar terapia, me ponen toques así como, estoy en la silla eléctrica, pero no tengo toques. No, mañana sí me van a poner mis toques para, a ver si el sistema nervioso se relaja. ¿Quieres preguntar algo? Pues comentarle nada más, pues, qué es lo que usted sugiere para aquellas personas, aquellos jóvenes que tienen un poco de esa vocación también.
porque, bueno, ¿se acuerda de Domingo cuando le decía que quería ser ¿cómo se llama? Que quería ser Nada, hermana de el Jesús. Indino, no, el Indino Domingo quería casarse y tener muchos hijos, pero si quería ser hermano era para ser el jefe y no sé qué. Le dije, oye, Domingo, eso no puede ser con esa mentalidad, ¿no? Bueno, pues me imagino que alguno que nos esté viendo sí tenga esa vocación. ¿Cómo lo anima, padre? ¿Qué le dice? Porque me imagino que también tiene sus dificultades, no sé, sacerdote, Oye, sí, pero... no, dificultades en todo camino hay. Es una gran aventura, es apasionante, es muy hermoso, es muy gratificante, es muy desafiante porque sí hay muchos problemas y escollos, problemas que superar, escollos que sortear, pero que se atrevan a darse la oportunidad. Les voy a platicar la anécdota de mi mamá y un poco el que apoyó mi vocación. Mi papá en paz descanse también, aunque le costaba trabajo, apoyó económicamente cuando ingresamos, gastos en ropa nueva, en muchas cosas, aunque no le sobraba el dinero, pues él conseguía crédito y vámonos, no haya peros. Este, pero ¿qué les diré? Que es una gran aventura apasionante, bonita, y que es por Cristo, o sea, Cristo, por Cristo hay que dar la vida, por Cristo que nos dice de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, pues hay que tratar de salvar el alma propia y tratar de salvar muchas personas siguiendo a Cristo. Ahora bien, ¿qué les diría yo? Que se interesen en las parroquias, encontrarán información de retiros, se involucren y que dejen que Dios les hable al corazón, al cerebro, apaguen un poco la tablet, el celular, la computadora, recen, métanse en una iglesia y siéntense, si no les sale nada para rezar, nomás sepan que Dios está ahí y que uno está también. Fíjate que eh, no se deja ganar en generosidad y cuando San Pedro le pregunta a nuestro Señor, ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué nos va a tocar en el reino? Él pensaba un reino material y Jesús nuestro Señor responde en otra dinámica y dice, el 100 por 1 en esta vida de lo que hayan dejado en padres, hermanos, etcétera, y además la vida eterna. O sea, pues es un súper ofertón si uno se mantiene fiel. Eso tiene uno que tenerlo presente. Y ahora la anécdota que yo les voy a platicar es importante porque cuando ya iba a entrar yo con los hermanos de Jesús, que ellos estaban en Puebla, y ingresé yo, inolvidable Puebla. Este, ¿Qué puedo decir yo? Que mi tío Víctor vive en Mexicali y era un exitoso joven que ya pensaba casarse y cuando yo fui me dijo, quédate para que yo cuidara a mi abuelita y él se casara sin esa ambivalencia de atender esposa o atender mamá, que de todos modos por los negocios sí atendía a su mamá, pero no al 100. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer al seminario si tu mamá está recién viuda y tiene muchos hermanos? Quédate, yo te consigo un trabajo de medio tiempo. Te pago yo la carrera en la mejor, en la colegiatura, no me importa cuánto es. Te regalo una motocicleta nueva o un carro de medio uso. Quédate. Además, las chamacas de acá están muy bonitas. No me acuerdo si eso lo dijo, lo estoy inventando, pero es lo mismo. Era la realidad de esas norteñas de por allá. Y entonces le dije, tío, yo ya di mi palabra de que voy a ingresar con los hermanos de Jesús. Mi compromiso ahorita no es directamente con Dios, es con los compañeros que vamos a entrar en grupo. Rodolfo, era Efren Ramírez Ramírez, Agustín, no me acuerdo qué, había uno de apellido Monreal y sobre todo el canónigo don Nicolásito. Le dije, si ellos no cumplen, yo me quedo libre del compromiso, pero
O sea, como diciendo, siendo un hombre de palabra, vamos a cumplir. Y además mi mamá, yo creo, rezó mucho. Ujú. No quería que me quedara en el norte y que yo siguiera mi vocación. Y me dijo, no se me desingrate, hijo, o sea, véngase. Mi tío me cargó la conciencia de la viudez, de la necesidad del dinero y de apoyar a mi mamá. Y el problema fue que cuando ya iba a tomar el autobús, el día que iba a tomar el autobús para ir a México y Puebla, mi mamá estaba muy enferma, no solo por el trabajo de mantener a la familia, sino que no tenía mucho tiempo, pero ella era muy apostólica y participaba en la campaña mundial del Rosario en familia del padre Peyton. Familia que reza unida, permanece unida, y se proyectaban películas en las calles. Ujú. Eran películas de los 15 misterios del Rosario, uno cada día. Era muy interesante, eran películas cortas, pero además de rezar el rosario en la calle se veía la película, y eso llamaba mucho la atención porque no había tantas teles, no había celulitis, ni había tablets, ni dispositivos electrónicos. Entonces, um, tanto trabajo, la tenían bastante agotada, y además un dolor de muelas horrible. O sea, yo la vi toda demacrada. Me acordé de las palabras de mi tío y le dije, mamá, ¿cómo me voy o sea, como si la estoy viendo enferma? Y ella, una mujer de fe, que Dios la bendiga, me dijo, hijo, porque desde que vas a ser padrecito, te hablan de usted. Ujú. O si eres niño muy chiquito, te hablan de usted, pero eso es para regañar con mayor solemnidad. Óigame, chiquitito, ¿qué se ha creído usted? Es para regañar. Y si te dicen vaya usted con Dios, eso es otra cosa. Está sonando tu celular. Permíteme. Este. Ya rechacé la llamada. Ay, sí, gracias. Permíteme, nada más para que no sepan que estoy rechazando a los Lucas. Sí, no se preocupe, no hay problema, cortamos ese pedacito. Ya casi terminamos, a ver. ¿Qué te decía yo? Del momento en que lo que le iba a decir su mamá. Pues mi mamá me dijo, no se crea tan importante, hijo. A nadie le falta Dios. De hambre no nos morimos. Y como diciendo, aunque tenía yo a veces dos trabajos, pues el dinero que usted da, pues sí es importante, pero no se crea usted tan importante. Y me dijo esto, no le digo que se vaya o que se quede. Le digo que vaya e investigue la voluntad de Dios. Si allá es su lugar, adelante. Y si no es su lugar, regrésese, que aquí está su casa. Y ahora mi casa es en todos lados donde la Sociedad de Hermanos de Jesús tenemos que trabajar, como mi casa también es la casa familiar y la de mis hermanos. Yo creo que con esto terminamos, ¿verdad? Porque te das cuenta que ya me llamaron, hay que ir a trabajar. Ah, claro que sí, padre. Le agradezco mucho su tiempo. Vamos Yo a sé rezar una que Ave María. sí, claro, padre. Dios te Te salve salve María, María, llena llena eres eres de de gracia. gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Nuestra del Hijo, muerte. Amén. Patriarca San José, aumenta nuestra fe. Adiós o hasta la próxima. Gracias, Padre, muy amable. Que Que tengamos. nomás fue media silla, faltan las aventuras misioneras. Ok, ok. Adiós. Hasta luego, gracias. Buenas tardes.